Muy buenos días. Gracias por aceptar a participar en esta entrevista. Me presento. Mi nombre es Alex Enrique Hernández Zuleta. Soy estudiante de la carrera de Recursos Humanos en el Instituto ISIL y estoy desarrollando una propuesta innovadora llamada Home Office, pensada para mejorar los espacios de estudio o trabajo a distancia. La idea consiste en tener dentro de cada habitación o de cada o en tu casa, en muchos casos, un espacio de trabajo modular que incluya una iluminación ajustable, asistentes virtuales, soporte técnico disponible las 24 horas, espacios comunes silenciosos y una conexión segura de alta velocidad. El objetivo de esta entrevista es conocer tu opinión personal sobre este concepto, cómo la percibes, qué tanto te interesaría usarlo y qué mejoras sugerirías. No hay respuestas correctas e incorrectas. Todo lo que me digas será muy valioso para enriquecer la propuesta. La entrevista durará aproximadamente 30 minutos y será completamente confidencial y anónima. Si en algún momento tú deseas detener o tienes alguna pregunta, no dudes en decírmelo. ¿Estás listo para empezar? Sí, correcto, estoy listo. Muy bien, antes de empezar me gustaría conocerte un poco mejor para que esta entrevista pueda fluir. Me gustaría que te presentes con tu nombre, eh, cuál es tu carrera y a qué te dedicas actualmente. Claro, bueno, primeramente buenos días, me presento, mi nombre es William Hernández Zulueta, soy actualmente trabajador independiente, trabajo en una empresa de telecomunicaciones, se llama Mi Fibra, en la ciudad de Cajamarca, y a la par soy estudiante de ingeniería industrial y, y nada, es un placer para mí apoyarte en esta entrevista. Muy bien, muchas gracias por apoyarme con esta entrevista. Vamos a empezar con dicha entrevista, la cual está dividida en tres segmentos. El primer segmento es la percepción general que tú tienes de dicha propuesta que ya te mencioné anteriormente. La primera pregunta sería, ¿qué sensación te genera la idea del home office en tu propia habitación? Mira, la idea que a mí me genera, ¿qué digo? La sensación que a mí me genera este tipo de idea es una sensación bastante interesante y se podría decir hasta emocionante, ¿no? Ya que me transmite orden, funcionalidad y un concepto de profesionalismo traído al espacio personal. Es como si uno pudiera tener su propia oficina privada en su casa, sin tener que salir de la casa y sin tener que compartir espacios con alguien más. También se podría decir que despierta una sensación de autonomía porque da la posibilidad de gestionar un espacio, un tiempo y gestionar la productividad sin interrupciones externas. No solo se trata de tener un escritorio y una silla, ya que estamos hablando de un espacio inteligente adaptado a los ritmos, gustos y necesidades de cada uno, ¿no? Al mismo tiempo, también esta idea hace pensar en el reto de ingresar a un espacio de trabajo en el espacio de descanso, sin que uno infiera con el otro. O sea, el espacio que uno utiliza para descansar también es la idea de usarlo para hacer un trabajo como una oficina, ¿no? Y ahí es donde entra la emoción del diseño inteligente. Si está bien implementado, el Home Office podría ser una solución perfecta que equilibra ambas cosas, tanto el área de descanso como el área de trabajo. En resumen, ¿qué podríamos decir respecto a esta primera pregunta de qué sensación me genera esa idea del Home Office? Se podría decir que es una mezcla entre entusiasmo por la innovación y curiosidad por cómo se podría adaptar al día a día real.
Interesante la respuesta que me acabas de dar. Veo que tienes un concepto muy completo acerca de este término, ¿no? Del home office, como tú ya lo mencionaste. Es tener un espacio acomodado, un espacio donde tú puedas tanto trabajar tranquilamente a distancia o también este concepto está llevado también para los estudiantes que tienen un estudio a distancia o el famoso teletrabajo que está muy en moda después de la pandemia hace años atrás. Continuando con esta entrevista, creo que ya me describiste cómo tú lo observas esto. Me gustaría saber qué características tú se podría decir, te gustaría más, por ejemplo, como ya te mencioné, tenemos a que sea una luz ajustable, con asistentes virtuales, con soporte técnico, espacios comunes. ¿Te parece más atractiva para ti? ¿Cuál de estas características? Mira, no te podría decir, pero sí me gustaría, no sé, tal vez describirte un poco cada una de las características desde mi perspectiva o desde mi punto de vista. Hablemos, por ejemplo, de la modularidad. Esta característica es sin duda una de las más importantes, ya que se puede adaptar el espacio según los hábitos o las tareas específicas. Si un día necesitas, no sé, una superficie de escritorio o si quieres mover elementos porque cambiarás de actividad, es decir, tener la libertad de reorganizar ese espacio es algo vital. Eso es con respecto a la modularidad. Ahora hablemos un poco de lo que es la luz ajustable. Mira, a lo largo del día, como bien se sabe, la luz natural cambia y también lo hace nuestro estado de ánimo o concentración. Entonces es un factor muy importante el poder regular esa intensidad del tono y el ángulo de la luz para mantenerse uno más productivo y evitar tal vez fatiga visual. Además afecta también directamente al bienestar de uno mismo, pues no ese tipo de situaciones. Ahora, con respecto a los asistentes virtuales. Si están bien diseñados, pueden ser verdaderamente útiles. Pueden recordarle a uno las tareas que tiene que hacer, que tiene pendientes, controlar sus dispositivos, ayudar con la gestión de las tareas, también gestionar pausas o incluso conectarse directamente con plataformas de trabajo o estudio. Esta es una idea bastante atractiva, eso de tener se podría decir un copiloto digital, ¿no? Y mira, ahora con la conectividad estable, este punto sí es crucial. Las videollamadas, plataformas en la nube, transmisiones, cargas de archivos, todo depende de una buena conexión a Internet, ¿no? Tener un sistema propio dentro del hub que asegure eso ya sería un gran alivio. Creo que esa es la base principal de todo, porque si no tienes una buena conectividad no puedes hacer nada. Soporte técnico 24/7. Mm, En mi punto de vista según mi perspectiva no parece tan atractivo al inicio, pero en realidad se podría decir que sí lo es, ¿no? Saber que si algo falla, tal vez el micrófono, la red, la cámara, se puede solucionar al instante sin tener que buscar tutoriales o perder tiempo. Sería una gran ventaja. Eh, Espacios comunes, inteligentes. Si se integra con otros hubs en casa, por ejemplo, también me parece una idea muy atractiva. Si vives con más personas, puedes compartir esos espacios en horarios establecidos con reglas claras, silenciosas, sería un plus. Y bueno, para abordar un poco más la pregunta de que cuál de estas características, según mi perspectiva, parecen más atractivas y por qué, pues yo diría que todas, ¿no? Porque todas trabajan en conjunto para así poder generar un espacio, un hub de trabajo más óptimo
y con más eficacia para las tareas que queramos realizar. Entonces, desde mi punto de vista, no hay una característica que sea más o menos importante, ya que todas se entrelazan y trabajan de la mano para un óptimo desempeño. Excelente respuesta, la verdad me dejaste sin palabras. Magnífico, veo que tienes un gran concepto sobre este tema. Para seguir, como ya te mencioné, tengo dividido en conceptos. Ahora nos vamos a uno quizás también muy importante, que es el nivel de aceptación e interés que genera esto, no solo en ti, sino quizás también en otras personas, pero en este caso va definido hacia tu persona. ¿Tú te imaginas utilizando este home office en tu rutina diaria? Por ejemplo, en este caso me mencionaste que estás estudiando, quizá puedes llevar algún curso remoto. ¿En qué momento tú lo usarías? Mira, definitivamente sí, lo imagino como el corazón de mi rutina diaria, el lugar donde empieza y termina mi jornada desde que abro la laptop en la mañana hasta que cierro todo por la noche. Ese espacio sería como un modo oficina activado dentro de la propia habitación. Durante el día lo usaría para trabajar intensamente, redactar, programar, hacer videollamadas o tareas creativas incluso. También sería útil para momentos de estudio profundo, sesiones de lectura o investigación. En la tarde o noche, tal vez para planificación personal, cursos online o incluso para conectar con otros en entornos colaborativos. Ya sea, no sé, quizá con hacer un tipo de videollamadas, conversaciones, conversatorios con familiares, amigos. Incluso en momentos más tranquilos, yo creo que me serviría para organizar mi agenda, revisar mis gastos o simplemente tener un momento de lectura con una buena iluminación. Y si hay modos de desconexión o relajación también yo podría usarlo para meditar o escuchar música sin salir de dicho ambiente. Sí, eso. Interesante. Continuando con esto, ¿tú crees que este espacio cubriría tus necesidades actuales de teletrabajo o estudio? Me gustaría que expliques por qué sí o por qué no. Ya, mira, yo creo que sí cubriría muchas de las necesidades que actualmente tengo sin resolver. Hoy en día mi espacio de trabajo es una mezcla, se podría decir, quizá sin implementar esto sería una mezcla improvisada, ¿no? Entre una cama y un escritorio pequeño y una silla, que eso definitivamente no es nada saludable, ya que no es ergonómico. Entonces, no se tendría una separación clara entre el espacio personal y el espacio profesional. Y eso sí definitivamente afectaría tanto la productividad como la postura, e incluso el estado de ánimo de uno mismo. Entonces, se puede decir que que el Home Office representa una solución integral a todo esto. Lo que más se destacaría implementando este sistema, este Home Office, es que las cosas van un poco más allá tanto del tema visual, eh, ya que se enfocaría en la experiencia, el bienestar y la tecnología, ¿no? Tener un lugar con una buena conectividad, aislamiento de ruidos, ergonómico, real y las herramientas integradas a este sistema permitiría trabajar de manera más cómoda, permitiría más concentración y con menos interrupciones. Claro que obviamente siempre habría cosas que se tendría que evaluar, ¿no? Como el espacio de mi habitación, de repente, si me permite, pero conceptualmente sí creo que este, este espacio que si se implementaría, resolvería muchas de las limitaciones que enfrento en mi día a día. Excelente, William. Mira.
Imagínate que tú ya lo tienes, este home office, ya sea en tu trabajo o en este caso, en tu habitación. ¿Qué beneficios esperas obtener? Mira, poniéndonos en el supuesto caso de que ya tendría esto implementado, ya lo vendría desarrollando en el día a día, yo la verdad, los beneficios que esperaría recibir de este home office, ¿no? Sería empezando una mayor concentración, ya que al estar diseñado para reducir distracciones visuales y sonoras, creo que podrían entrar uno podría entrar en modo trabajo mucho más fácil. Ahora, otro de los beneficios que yo esperaría sería la comodidad física, ya que el hecho de que esté pensando ergonómicamente hace que pueda trabajar durante horas sin dolor de espalda, cuello o hasta las muñecas, ¿no? Otro beneficio que yo esperaría sería separación mental entre casa y trabajo. Aunque uno esté en la misma habitación, el hecho de entrar al hub sería como cambiar de ambiente, algo clave para la salud más mental que física. Eh, Hablemos ahora de la productividad constante, es otro de los beneficios que yo esperaría, ya que con herramientas integradas como la buena luz, la buena red, los recordatorios, uno podría aprovechar mejor el tiempo evitando interrupciones innecesarias. También otro beneficio sería la reducción de estrés, ya que al tener todo en un solo lugar sin tener que estar adaptando o improvisando, el simple hecho de saber que el espacio de trabajo está listo reduce la ansiedad diaria. Y por último, y no menos importante, otro beneficio que yo esperaría es la flexibilidad y la personalización. El hecho de que el hub se adapte a mí y no al revés, eso hace que uno se sienta con todo el control. Magnífico, William, las respuestas que me estás brindando, la verdad. Creo que me van a ayudar demasiado, diría yo, ya que veo que tienes muy buen manejo acerca de este tema. Pasando al siguiente segmento sobre sugerencias de mejora hacia el proyecto o hacia este concepto que yo estoy intentando implementar en mi proyecto, Ujú. ¿qué añadirías o cambiarías del Hub Office para que se ajuste mayor a tu necesidad? Com- eh, Perdón, ¿cómo? A ver, te explico. ¿Qué añadirías tú respecto a lo que yo ya te mencioné de la luz ajustable, del asistente virtual, del soporte técnico el 24/7? ¿Qué tú añadirías o qué quizás cambiarías del Hub Office para que se ajuste mejor a tu necesidad? Ya, mira, una de las primeras cosas que yo pensaría en añadir sería una solución integrada para el control de la temperatura y la ventilación. Muchas veces cuando uno trabaja desde casa, sobre todo en una habitación, digamos, tanto pequeña, el espacio se calienta rápidamente o se vuelve muy frío en temporadas de invierno. eh, Tener un sistema silencioso y eficiente, quizás con un ventilador sin aspas o un climatizador inteligente, haría una gran diferencia en la comodidad general. También incluiría una opción para cambiar entre trabajo sentado y trabajo de pie, como un escritorio elevable, automático o manual, no hay ningún problema. Hoy en día se sabe que estar sentado todo el día tiene consecuencias para la salud y poder alternar entre ambas posturas me permitiría cuidar mi espalda y mantenerme más activo. Además, pensaría también en incluir un sistema de organización visual, como una pared tipo Kanban física o digital, donde pueda visualizar, pueda tener la vista de todas mis tareas, recordatorios o notas sin tener que recurrir siempre a pantallas, ¿no? Al teléfono, computadora, laptop, cualquiera de esos. Sería
útil tener una superficie para escribir con un marcador o incluso proyectar widgets desde el teléfono de productividad, si es una, digamos, ya no una pizarra física, sino una pizarra digital. Y finalmente algo clave para la personalización estética, ya que no todos tenemos el mismo estilo. Me gustaría poder elegir entre distintas paletas de colores, texturas o incluso materiales, dígase de madera, metálicos, minimalistas, etcétera, para que el Home Office se integre visualmente con el resto de mi habitación y no, y no parezca un módulo de oficina corporativa en medio de mi espacio personal, ¿no? Claro, la idea sería eso, combinar un poco más para que te puedas sentir más cómodo al momento de realizar tus cosas, ¿no? Claro. Respecto a lo ya detallado, a lo que ya mencionamos, ¿hay quizás alguna función o detalle que consideras innecesario o excesivo? De hecho, sí, mira, hay algunas cosas que me parecerían más un gasto innecesario que un beneficio real. Por ejemplo, hablemos si el Home Office incluye pantallas inteligentes que te muestren constantemente datos como el clima, productividad o noticias, eso se puede convertir más que todo en una distracción, ya que en lugar de ayudar, podrían hacer perder el enfoque con información que uno no necesita tener a la mano todo el tiempo. También creo que sería innecesario integrar luces LED decorativas o muy llamativas. Si bien un toque de, como ya lo mencionamos anteriormente, un toque de iluminación ambiental puede ser agradable, ya que eso también ayuda con la productividad, pero no necesita que uno su espacio parezca un set de gaming, o menos que ese sea el perfil, a menos que ese sea el perfil del usuario, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo prefiero una luz sobria, funcional y que no me canse la vista después de varias horas. Por otro lado, si los asistentes virtuales que integraríamos a este Hub Office están todo el tiempo haciendo sugerencias o hablando sin que uno se los pida, eso sería excesivo y me gustaría que estén ahí como apoyo, pero que no interfieran. A veces menos es más. Una muy buena frase. Excelente, mira. La idea de todo esto ya mencionado es quizás buscando más su comodidad que lo que ya mencionaste, ¿no? Que a veces, como tú mismo dijiste la frase, a veces menos es más. Todo va a ser de acuerdo al cliente, al tipo de actividad que esta persona esté desarrollando. Quizás haciendo un poquito más de hincapié en los puntos ya mencionados. En este caso, por ejemplo, de lo que es iluminación y ergonomía. ¿Alguna recomendación concreta que tú darías sobre estos puntos? Mira, eh, para la iluminación, lo ideal sería tener una lámpara de escritorio con un brazo ajustable y varios niveles de intensidad, que sea fácil cambiar entre luz fría para tareas de alta concentración y luz cálida para cuando estoy leyendo o en una videollamada nocturna. Lo mejor sería que trabajar con sensores que detectan la luz natural y se adapten automáticamente. Así uno no tiene que estar cambiando de intensidad o de modo de luz todo el tiempo, ¿no? También sugeriría una luz indirecta ambiental, quizá detrás del monitor o en la parte superior del hub, que no dé directamente a los ojos, ya que esto reduce la fatiga visual y también ayuda a crear una atmósfera más relajante, especialmente en jornadas bastante largas. En cuanto a la ergonomía, para mí yo creo que es clave que el hub incluya una silla ergonómica profesional, no solo una de oficina genérica, sino que la silla que se debe incluir debe tener soporte lumbar ajustable, reposabrazos que se adapten a la altura de la mesa y una base giratoria estable. El escritorio debería tener también una altura regulable y el soporte para monitor o laptop tendría que estar a la altura de los ojos, con inclinación opcional. También agregaría un reposapiés ajustable para quienes no alcanzan el suelo cómodamente o quieren mejorar la circulación. Excelente, continuando y haciendo hincapié con los puntos que ya mencionaste.
con respecto, por ejemplo, a los asistentes virtuales y al soporte técnico 24/7. ¿Cómo te gustaría a ti interactuar con ellos? ¿O qué tareas te resultarían útiles a ti, su apoyo de ellos? Mira, me gustaría que la interacción sea natural y sin fricción, eh, como a través de comandos de voz, pero también con opción de control desde una aplicación móvil, por ejemplo, o desde el mismo panel del hub. Por ejemplo, si digo, no, digamos como ejemplo, activa modo enfoque, que automáticamente se ajuste la luz, se ajuste en la luz, el ruido, reduciendo notificaciones y se bloquee el acceso a redes sociales o páginas distractoras, si así es como uno lo configura, ¿no? También podría usarlo para programar bloques de trabajo Pomodoro con pausas activas guiadas. Imagina algo como inicia 25 minutos de trabajo y que luego me notifique para hacer una pausa de estiramiento o de desestrés, ¿no? En cuanto al soporte técnico, me gustaría que funcione como un chat con inteligencia artificial en tiempo real, como un chat GPT, en pocas palabras, que detecte errores o fallas automáticamente y me dé opciones para solucionarlo. Por ejemplo, si el micrófono deja de funcionar, que me diga, detectamos un fallo en tu micrófono. eh, ¿Deseas reiniciar los drivers o cambiar el micrófono externo? Todo esto sin tener que perder el tiempo buscando soluciones técnicas, ya sea en Google, en YouTube, en tantas plataformas que uno a veces recurre para buscar soluciones a veces muy sencillas como esto de falla de micrófono, ¿no? Pues esa sería la idea de todo esto al poder realizar este tipo de implementación en en dichos espacios. Muy bien, William. Ya hemos llegado casi a la parte final. Eh, por ejemplo, imagínate, como tú mencionaste anteriormente acerca de los espacios comunes. ¿Qué idea tienes tú para mejorar estos espacios silenciosos o la calidad, seguridad de la conexión de alta velocidad? Ya que mencionando que en espacios comunes a veces ya hay mucha gente utilizando, por ejemplo, un mismo internet o quizás la bulla. Ya. Para espacios comunes silenciosos, algo muy útil sería tener cabinas individuales insonorizadas, como como las phone booths de coworkings pero adaptadas en este caso al hogar. Insonorizadas al hogar. Ya, incluso si son modulares y se pueden instalar en una sala, sería útil para roommates o familias numerosas, ¿no? También sería bueno implementar un sistema de turnos gestionado desde un aplicativo móvil, donde todos los miembros del hogar puedan reservar el espacio silencioso por franjas horarias. Esto evitaría conflictos y garantizaría que todos tengamos momentos de concentración. Respecto a la conexión, mira, yo propondría que el hub incluya un módulo de red Wi-Fi dedicado o que se conecte directamente por cable a un mini router dentro del hub, evitando así la interferencia. Para la seguridad, incluiría yo lo que es una VPN preconfigurada y cifrado local de archivos, sobre todo para quienes manejan información sensible, ¿no? Si de repente tu trabajo incluye eso de que tengas que manejar datos a veces bastante delicados o datos personales, ¿no? Magnífico, mi estimado William. Ya llegando al punto final de todo esto. Muy interesante todas las respuestas que me has brindado. Me gustaría saber quizás si hay algún otro aspecto o propuesta relacionada, ya sea con tu espacio de trabajo remoto, que quisieras compartir con mi persona para poder mejorar. Perdón, mira, sí, definitivamente algo que pocas veces se toma en cuenta es el impacto emocional del espacio. Me gustaría que a mí personalmente que el home office incorpore elementos que formen el bienestar mental
que fomenten el bienestar mental como una zona con plantas integradas, aromaterapias, suave y opcional, o sonidos relajantes durante los descansos. Incluso serían interesantes si el sistema detectara un nivel de estrés mediante sensores y que te ajuste el ambiente. Hablemos de luz, sonidos, recordatorios de pausas y todo eso para ayudar. Otra idea sería incluir una pantalla secundaria oculta para ocio controlado, donde puedas tomar una pausa breve para ver, no sé, un video relajante o escuchar música sin que se mezcle con tu espacio principal de trabajo. Y algo muy práctico que yo creo sería incluir un módulo de carga inalámbrica y organización de cables, porque muchas veces los escritorios terminan enredándose y eso genera estrés visual. Excelente. Como parte final ya, me gustaría saber si quizás tienes alguna duda o un comentario adicional que no hayamos abordado acerca del Home Office, porque veo que tú tienes un muy buen concepto o ya tienes una idea muy general acerca de estos espacios. Mira, me gustaría saber a mí si este Home Office sería modular y escalable, es decir, si uno puede empezar, no sé, con una versión básica y luego ir añadiendo módulos como mejor iluminación, nuevos paneles, la climatización, etcétera. También me gustaría conocer los planes de mantenimiento, la garantía y si habrá soporte personalizado según el tipo de trabajo que uno realice, por ejemplo, edición de video versus, no sé, redacción o si incluso uno trabaja como docente. Y por último, me parece clave saber si existe una versión para espacios pequeños, porque muchas personas, sobre todo jóvenes o estudiantes, viven en habitaciones de menos de 10 metros cuadrados, ¿no? Y sería ideal que haya una versión adaptable a ese tipo de entornos sin sacrificar funcionalidades. Magnífico, William. Mira, para responderte un poco las dudas que tú tienes al respecto, el Home Office que nosotros estamos implementando es algo que se va a adaptar para todos los espacios, para todas las necesidades y para todos los tipos de requerimiento que lo desee esa persona, ya que como si no mal recuerdo, te mencioné una parte que no solo está dedicado para el teletrabajo, sino para el estudio remoto, para los profesores que editen clases, o para un gamer, o para, en este caso, por ejemplo, incluso hasta hoteles donde la persona viaja y necesita realizar trabajos. Respecto a la economía, también va a ser dependiendo al cliente, dependiendo los colores, va a ser dependiendo también al cliente. Todo va a ser en conversación a la persona que quiera adquirir dicha propuesta, ¿no? Y claro que tenemos también diferentes tipos de escala, como tú lo mencionaste, ya sea para espacios más reducidos, para espacios más amplios, para espacios comunes, para espacios cerrados. Y todo esto, como ya te mencioné, para hacer un poquito de hincapié y que se te quede un poco claro, es todo lo que el cliente necesite dijiste, por ejemplo, con escritorios regulables, con luces, eso es a necesidad de la persona y y a su tipo de trabajo que él realiza. Claro, listo. Eh, Muy bien, William, ya, espero que te haya quedado claro todo esto. Muchas gracias por compartir todo esto conmigo, ya que me ayudará bastante en la mejora de la propuesta que estoy realizando. listo. Como te comenté al inicio, es un placer para mí colaborar contigo. Muchas gracias, que tengas un excelente día. Listo, gracias.